Pues ya estamos. Ya salimos en YouTube, ya, todo bien, todo bien. Pues, ¿qué tranza banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí a nuestro stream de sábado por la noche. Y pues, Mane, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo te cuelga todo, güey? Bien, güey. Pues ya más guango, güey, con la edad. Allá hasta los talones, güey. Sí, ya las ando arrastrando, güey. No, sí, güey. Imagínate, güey, ya cuando esté todo ahí, todo colgando, güey. Pues ni pedo, güey. Pues las vas a tener que guardar en algún lado, pero. Entonces, nomás las agarras, güey, y te las Sí, echas así al hombro, güey. ándale. Va a Ah, parecer que está ando ch- cargando, güey. O ya, pues ya si no las vas a usar, güey, pues ya les metes tijera, güey. Pues sí, si no, por eso luego da cáncer. ¿No? Dicen, güey, dicen, tienes que hay que tenerlo, bien bien aguardadito, güey, o sea, regulada la temperatura ahí ideal, ahí en la bolsa escrotal. Y sí me da un chingo de miedo eso, güey. El cáncer de próstata. O sea, me valdría madres tener cualquier tipo de cáncer menos ese, güey. No, a mí la neta todos, güey, sí está culero. Entonces voy a cargar la verga, güey, de que me preocupo, pero O pues sea, sí, digo, sí, obviamente, de hecho, un doctor, güey, que o sea, veo sus streams, güey, que hace de streams médicos, dice, güey, que pues no nos debe de espantar eso, ¿no? Que al final de cuenta, güey, pues nos va a llevar la verga, pues sí. pero que sea de una bonita manera. Y si ya sabes que tienes una enfermedad, güey, pues no queda más que vivir con ella y tratar de extender más tu vida. Porque al final te va a llegar a la muerte, güey, al final del día. Ujú. Y pues, ¿qué más queda, güey? Ya, qué chingados. Pues sí, eso sí. Y bueno, ahorita que este se acerca el día de muertos y ese pedo, güey, ahorita me acordé de una anécdota referente a eso que dijimos ahorita del cáncer, güey. Ujú. Rara, güey, rara, pero ahorita la cuento. Está, Ma. tan rara. Esas dos historias se tienen algo en común. Así que ahorita las contamos. Sí, güey. Y, y pues Cristo, pues no está. No está como siempre, como de costumbre. Saben que no es puntual, pero ahora tiene un problema. Pues ya déjate de que sea puntual, güey. Pinche vato, yo no sé para qué le invitamos. Pues para que venga a acompañarnos, güey. Ay, pero no mames, tampoco ni cotorrea, güey. Pues se pone a veces princesa Cristo, güey. O sea, no, Ah, pero pues no mames, todavía de que le estamos pagando al güey y se pone sus moños. imagínate, güey, todo que le pagamos se pone roñoso. Yo quiero un trabajo Eh, así, güey. pues, yo también, güey, pero es difícil encontrar patrones como nosotros, güey. Pero no, Pendejos, dice güey. que Pendejos, güey. no, dadivosos, güey, dadivosos No, yo digo, sería yo mejor. digo que pendejos, güey. Pura pérdida de Bueno, dinero. pues sí. Pero ¿qué otro colaborador, güey? Hace rato busqué colaboradores y ni uno, Ah, güey. pero pues es que siempre le hablas a las guangas de siempre, güey. Ya sabes que a esas les tienes que ofrecer dinero y pito. Ah, bueno, ciertamente, güey. Se me olvidó decirles, güey, que acabando el stream les iba a enseñar mi pito. Pues sí, para que se animaran. Para que se animaran, güey, Nada, que les iba. hubiéramos dicho que ibas a hacer hot tub. Ah, sí, cierto, güey, mira. Es que no pensé, es que yo dije, no, pues soy yo, güey, van a venir a saludar por lo menos, pero Qué veo chingado. que ni eso, güey, ni eso. Pero voy a tratar de buscar a alguien. Así que si alguien nos está escuchando ahorita y quiera, pues pasarse un rato a charlar, contáctenos. Ahí están las redes, ya sean Facebook, YouTube, Instagram. ¿Qué más tengo ahí? Por Kik. Y no me acuerdo qué más tengo por ahí en las redes. Tírenme ahí un mensaje y vemos qué se hace, qué se arma. Y, y pues nada más, güey. Pinches vatos. Se apretaron su tanga. Nomás porque no somos famosos, güey. Si no estuvieran llorando.
exactamente. O sea, yo le estoy dando la oportunidad de que vengan a charlar aquí con nosotros, a que expresen sus sentimientos, güey. Si tienen algo atorado en el culo, güey, pues que lo saquen, o no sé, pero no. Sí, antes de que, ¿cómo se llama? De que nos volvamos famosos y los mandemos a chingar su madre. Exacto, güey, exactamente, güey. Yo les ofrecí, y por eso Cristo, güey, siempre va a tener un lugar aquí. Aquí va a tener un lugar Cristo, güey. También esa pinche guanga. Y pues Chairo, güey, pues él, mira, él está ahí. Otro pendejo sin compromiso, güey. Pero pues es que es muy difícil tenerlos esos dos güeyes juntos, güey. Deben de haber estar satisfechos, güey, de sus instintos carnales entre ellos dos, güey. Así que ahorita han de estar disfrutando entre ellos dos, coge y coge. Aprovecharon que está nublado, güey. Medio Sí, lloviendo. güey. Dijeron, no mames, nublado y lloviendo, cafecito y pan y empiernados todo el día. Pinches vatos. Y leyendo un buen libro. Ellos leen el Kama Sutra y la Biblia al mismo tiempo. No mames. Pero pues es Cristo y Chairo, güey. ¿Qué esperas? Yo que Pues le quería compartir, esperaría más yo- de él, güey. pues sí, güey, pero pues es que Bueno, de todos, güey. La neta yo sí esperaba más de todos, pero bueno. yo pensé que, o sea, por lo menos, no sé, güey, el outsourcing iba a responder, güey, iba a decir, no, pues hoy no puedo, güey. O por lo menos hubiera dicho algo, ¿no? O el asqueroso de la guanga, güey, pero pues no. Mm, pues no sé, güey. ¿Será que como que en Cristo tú y yo somos como más cercanos? No por el hecho de que vivamos cerca, güey, pero sí, pues que nos frecuentamos más. Y esas sabandijas, si no les dicen que va a haber taquiza y gratis, güey, no se animan. Bueno, bueno, eso es cierto, güey. Pero, pero es que no eran así, güey. ¿Te acuerdas cuando empezamos a utilizar Discord y todo el pedo fue en la pandemia, ¿no? Que nos reuníamos y echamos Ay, una charla, güey, entre todas, güey. Y, exactamente. y estaba chido, güey. Pero no sé, se crecieron, güey. De hecho, todo fue a raíz, a raíz del primer stream que sacamos a Facebook, ¿no? Fue en Facebook, ¿no? El primer stream. Sí, es que no mames, soltamos todo el veneno, güey. Fue polémico, güey, y todo, güey. Muy bonito stream, güey, muy bonito. Ya Y me denunciaron 3 veces, güey. sí, ches vatos, güey. Por eso estamos acá en Kick, donde todavía tienes libertad de expresión. Pues a veces YouTube se pone de princesa, pero pues ahí todavía no monetizamos, así que tú descuélgate, güey, no hay pedo. Ajá, ya Y me te digo, van a pagar mis $100, güey, de Facebook. ¿ya? ¿Te lo van a pasar por PayPal o qué? Sí, fue la cuenta que puse. Pero no mames, o sea, eso sí no me gusta, güey, que te dicen, pues tu fecha de corte es el 1 de septiembre, pero te vamos a pagar hasta el 22, creo que decía. No mames, O, pues o- dijeron, o sea, tienes no te pagan en la fecha de corte, güey, sino que es fecha de corte y después te pagan. que pinches vatos. Pero pues así es esto del abarrote. Así es, mira, güey, si vas a trabajar los sábados, güey, te regalan uno de estos. A la madre. Por buen No, empleado, güey, no, pues que trabajar me los den sábados. dinero, güey. Yo porque quiero un pinche bote. Que en el chain me ¿Cuál? cuesta 20 pesos. Exactamente, güey. No, obviamente hubo varo, güey, pero fue como de, mira, te lo ganaste por Pues trabajar sí, un güey, sábado. regaladas hasta las puñaladas. Ey. Sí, y aparte, pues te digo, yo le quería contar algo a Cristo, güey, pero pues ya no vino, así que ya no le voy a contar nada, güey. Dile que coma Y tierra. sí, de hecho le voy a decir que coma tierra, güey. Para el siguiente, o sea, no le voy a decir ya nada.
Ya si quiere meterse, pues que se meta, pero los dedos. Y bueno, referente, güey, a lo que dijimos de un inicio, ya que ya que se acerca, lo que próximo que se acerca era el mes del miedo, güey, pero no, ahorita estamos en el Sí, mes güey. patrios, ¿no? En el mes patrios, ¿no? Pues sí, güey, tú aguántate. Ah, pues me lo aguanto. Entonces en este vamos a hablar del mes para tríos. ¿De qué quieres hablar? ¿De las incongruencias en la historia de México, güey? Que pinche país nomás utiliza los días festivos para alimentar la fe de los pendejos. Pues no soy muy, muy culto en ese tema, güey. Así que, pues, descuélgate si quieres, güey. Mándalos a la Pues yo verga desde tampoco una vez. sé mucho, güey, pero sí sé que casi toda la historia de México está con base en muchas mentiras. Y que la mayoría de los que parecen villanos, bueno, son villanos. Y los que no son héroes, güey, son una mierda de personas. Yo tenía entendido que ¿cómo se llama este compa? El que pegó el grito, güey, Miguel Hidalgo, Mm. que según, o sea, así como nos lo muestran, güey, que en realidad no tiene ni rostro, güey, que no sabe ni quién coño es. Sí, escuché una teoría, güey, de eso. Y pues lo más sonado casi siempre es que el güey no quería pues una revolución para el pueblo, güey. Sino que antes como se manejaba el virreinato, era de que pues obviamente si eras español o de raíces españolas, pues tenías una mejor acomodo en la sociedad, güey. Pero a este güey, como, pues digamos que era un padre y que nadie lo tenía en cuenta, pues realmente el virreinato le decía, no, güey, pues chingate con lo que puedas, vive de tus limosnas y llévatela tranqui. Entonces el güey, pues sí se emperró. Entonces por eso le dijo a otras personas, güey, que también padecían de lo mismo. O sea, como si tú y yo, güey, y la Jenny, güey, nos juntáramos porque la neta nos parece una pendejada, güey, que por ser queretanos, güey, no nos toque ni un pinche terreno aquí, güey. Ok, ok. Eh, entonces se supone que se maneja esa. Yo no sé qué tan verídico sea, güey, pero la verdad es que he visto muchas personas que lo plantean que ese güey no lo hizo por el pueblo de México y que la única forma para que se hicieran escuchar, güey, fue pues traer gente, güey, como pues, los políticos, güey, cuando hacen un pinche meeting, te dan tu torta, Sí, eso güey, te dan tu pau pau o tu frutzi, güey, y ya con eso, güey, acarreas un chingo de gente. Entonces les empezaste a decir o lavarles el coco de que pues iban a ser libres, que ya no tenían que hacerle caso a nadie, güey, que iba a ser un pueblo más liberal. Entonces, pues el pedo se le salió de las manos, güey. Hasta que hicieron una pinche guerra, güey, que pensaron que la verdad, güey, sí podría haber durado por lo menos una semana, güey, que casi fue lo que tardó este güey en que lo capturaran y que lo fusilaran. Creo que fueron 9 o 11 días por ahí. Entonces, pues la verdad, su pinche lucha no duró, güey, pero alcanzó a convencer a buena gente, güey. Entre ellos fue Morelos, que, sí, que, sí. Mo- que Morelos sí fue uno de los que, pues la verdad, ese güey sí estaba luchando por algo justo, no por las creencias de este güey que, pues primero lo excomulgaron. Cuando te excomulgan en aquellos años, güey, lo que se decía era que te tenían que raspar las palmas de las manos con un cuchillo o con algo para poderte desprenderte pues la piel, güey, que tienes. No Y que, mames. y que ya con eso, güey, era como si pues te quitaran la parte pues, del poder de Cristo. Sí, 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 donde te serían los estigmas, ¿no? Mamadas de esas. Eso Eh, mero. digo, no me sé la historia así concretamente, güey, pero se supone que algo así le hicieron en la excomulgación. Digo, ahorita ya si tú te quieres excomulgar, güey, mandas un correo al Vaticano y dices, pues soy católico, quizás no tenga cómo demostrar, pero la verdad ya no quiero ser parte de su iglesia, te llenan, pues un papel, te dan un certificado de que ya no perteneces al catolicismo. No mames que se puede hacer eso. Sí, güey, sí se puede. No mames. Sé ¿Y que es un pedote. me puede contestar acá el Pancho, güey, ahorita, si le mando un correo? Pues no sé si ese güey. Y no recuerdo por quién está firmado ese pinche certificado, pero sí te lo dan. No sé exactamente si tienes que pagar algo o cuánto tengas que esperar para que te den esa carta, pero sí puedes hacerlo.
No mames, no sabía, güey. Ujú, Imagínate que sí, estuviera firmada por el Pancho, güey, y la vendes en las subastas. pues sí, estaría padre. A un autógrafo, güey, del representante de Dios en la tierra, güey. Mm. Yo me imagino, güey, que sí ha de costar porque no creo que la gente vaya por ahí pidiendo que lo comulguen, güey. Sí, no. Sería bueno investigarlo, güey. Pero sí, digo, lo más fácil, güey, de salir de una religión es decir, pues ya no la voy a profesar. Ajá. Pero pues sí, sí, o sea, si quieres algo que te avale de que no eres católico, güey, pues ahí está el desmadre. Entonces, regresando a este desmadre, pues entiendo yo, güey, que lo de Morelos, pues sí, no duró tanto, güey. Creo que sí duró un poquito más que lo de Hidalgo, porque también al güey lo fusilaron. Ujú. Pero Morelos sí duró más en la lucha, güey, y ese güey, pues sí le entraba. Entonces, pues el desmadre se hizo tan grande, güey, que digo, mucha gente sí se convenció, güey, inclusive gente que pues sí pertenecía pues al virreinato, güey, y muchos generales, entre ellos, pues el más famoso y que fue el que se aventó casi todo el desmadre, güey, que fue Iturbide. No sé por qué en la primaria me decían que la pronunciación correcta era Iturbide, pero la verdad no sé, la neta no sé. No, yo sí, ahí sí, la neta, sí te la debo, güey. De historia sí se me vio bien pendejo. A mí me gustaba mucho, güey, la neta sí me lo llegué a creer, güey, pero ya cuando vi el desmadre bueno, pues dije, "Pura mamada". ¿Se te cayeron tus héroes? Ajá. Ta Pues madre. no mis héroes, güey, pero la verdad es que se me hacía una muy buena historia, güey, pero pues, la neta está mal contada, güey, para poder, pues evangelizar a los que no fueron tan buenos, güey, y pues tapar muchas cosas. Digamos que está, pues moldeada al gusto pues de todos, güey, para que todos estuvieran contentos. Sí, y digo, pues también es válido, güey, que tú quieras creer en esa parte de la historia, güey, porque no es lo mismo lo que tú vives a lo que yo vivo, güey. Porque, por ejemplo, podemos tener una historia diferente de una cosa en concreto, donde a lo mejor tú dices, no, pues yo fui la víctima en este desmadre, pero pues logré salir avante. Y yo puedo decir, no, no mames, ese güey era pendejo. Por suerte llegó a donde llegó. Pero, o sea, Sí, son dos versiones distintas, güey. todo depende de qué lado se cuente, güey. Ujú. Y, Y y siempre va a haber un bueno y un malo. exacto. Y por ejemplo, algo que a mí no me gusta, güey, de este pinche mes. Digo, o sea, sé que sí eso no es válido, pero la justificación del 16 de septiembre, güey, la neta es bien pendeja. O sea, y bien pendeja, güey, no por el hecho de que esté mal cuando lo dicen, sino mal de interpretación. Porque, o sea, tú entiendes, güey, que el 16 de septiembre fue el día que se dio el grito de independencia, Ajá. pero no de la independencia de México. Entonces, si tú escuchas gente, inclusive yo tuve muchos maestros, güey, inclusive en la prepa, que algunos sabían de historia. Bueno, yo pienso que sabían de historia, ¿verdad? Pero muchos sí aseguraban, güey, que el 16 de septiembre era el día de la independencia de México. Ajá, sí, o sea, a mí me enseñaron que ese es el día de la independencia de México, güey. No, güey, el día de la independencia de México fue un 18 de septiembre y no me acuerdo si fue de 1821. No mames. Ajá. Entonces, güey, Estados Unidos sí celebra el 4 de julio como el día de la independencia, güey, porque fue el día que se firmó el tratado o la constitución esta de independencia muy famoso que tienen. Ajá. Entonces, nosotros estamos celebrando un día bien imbécil, güey, porque fue el día que sí se dio el grito y se inició la lucha por la independencia. Y si tú te das cuenta, también hay gente que lo maneja así. El día que inició la lucha por la independencia de México, o el día de que se dio el grito de independencia. Más no se celebra el día más importante y fundamental de México, de la República Mexicana, Que fue cuando ya se hizo completamente que ya fue, independiente, fue ¿no? independiente, güey, que el primer presidente, pues, a lo mejor no duró tanto, güey, pero fue también Agustín de Iturbide. Y que también al güey, la neta, pues, se lo hicieron pendejo, güey, o la verdad no sé cómo estuvo el desmadre. Pero también al güey, ya cuando estuvo en el poder, güey, a nadie le cayó bien que él fuera el primer presidente, güey. Entonces, pues lo mataron. Lo mataron y lo bajaron del poder. Y no recuerdo si de ahí fue Guadalupe Victoria, pero Guadalupe Victoria a ese güey lo pusieron nada más porque pues iba a ser un títere más, güey.
como muchos presidentes en la historia de México. Ah, Y, desde tiempos antiguos haciendo lo que ya se hace ahorita. ujú, y también entiendo, güey, que Guadalupe Victoria era un pendejo. Entonces, pues, digo, creo que tampoco, te digo, duró mucho ahí en la presidencia, pero así se empezaron a formar muchas cosas, güey. Y al que le debemos la verdadera independencia, güey, no es ni a Morelos, ni a Miguel Hidalgo, güey, ni a José Ortiz de Domínguez, güey. Es al güey que menos alabamos, que es Agustín de Iturbide. Porque Porque es, sacó, se dio un tiro, ese sí chingón. pues sí, pues fue el güey que se dio el abrazo, con el Vicente Guerrero. El de En la noche el, triste, ¿no? no, No, ese no es. eso es antes, güey. Ah, chinga, tengo que yo de historia sí estoy bien, güey. No, el de la noche triste, güey, fue cuando Hernán Cortés lloró, güey, Ah, en un okey. árbol, güey. Ah, Esa es la noche triste, güey. ya, 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 ya. Entonces, ese fue No, el el abrazo abrazo, de no me acuerdo si es de Acatempa, pero la neta no creo me que sí. acuerdo, pero ahí se firmó un tratado, güey, donde ya los insurgentes y los otros güeyes que estaban con Vicente Guerrero pues, firman como un tratado en el que pues iban a unir, güey. Okey, Y pues ya iban ahora sí, güey, pues empezar a sentar las bases de lo que iba a ser México. Pero okey. te digo, güey, la neta, a mí es lo que me molesta, güey, porque llegamos al 18 de septiembre, que creo que sí es el 18 de septiembre, güey, porque también estoy medio pendejo para las fechas. Es el verdadero día que se debe de celebrar y que debes de estar orgulloso de ser mexicano, güey. No un pinche 16 de septiembre siguiéndole la corriente al cacas, güey. Diciendo que hasta viva la Virgen de Guadalupe, güey. Pero bueno, eso ya es tema religioso. Sí, sí, sí. Pues, es que mueve masas, güey. La religión mueve masas y es la única forma de convocar a mucha gente. Sí, pues fue lo que hizo Miguel Hidalgo aquella noche, Ujú. güey. Por eso se usó de estandarte. Sí, pues nada, pendejo, güey. ¿Cómo ibas a mover tanta gente, güey? No los ibas a mover enseñándoles una foto tuya, güey. No, pues no, güey. Ponle que nomás unos 2 3 que le dijeran: "No, pues ese güey se Está ve guapo. chingón, está guapo, güey, vamos a seguirlo y hasta la muerte, güey, con él". Pues sí, pero Pero nada no. más, güey, no ibas a mover mucha masa si no tenías una imagen con la cual decir: "Mames, me respalda, güey, vengo con respaldo divino, Sí, y algo a lo vamos a mejor con lo romper que sí madres". podían seguirlo, güey, pues era que era un padre, ¿no? Ah, Pero, pero, exactamente, güey. pero pues el padre, güey, también utilizó la religión de su parte. Estamos apadrinados por la Virgencita, vámonos, güey. Vámonos recio, güey, vamos a partir Pues madres sí, y güey. ya fueron con los españoles a pegarles, así que a darles por culo. Pues sí. Hay una novela, güey, que nunca la vi, güey, pero siempre que yo estudié historia en la primaria y creo que parte de la secundaria siempre nos ponían esos videos, güey. Fue una novela, güey. Creo que después tuvo un remaster, pero la novela de aquellos años, güey, se llamaba La Antorcha Encendida, güey, donde hablaban de lo que había pasado esos días, güey. Ah, yo pensé No, que ibas a hablar de amor real, güey, una mamada así. no, güey, o sea, sí existe, o sea, sí está inventada más o menos como amor real, güey, pero se llama La Antorcha Encendida, güey. No, esa sí no la topo. Sí, te digo, creo que después le hicieron como un remake, pero no recuerdo cómo se llamaba esa versión. Pero, o sea, te digo, hablan de ese desmadre y también ahí sale el abrazo ese de Iturbide y Vicente Guerrero. No mames, ¿qué qué tal si hasta beso hubo No, pues quién sabe, en güey. ese abrazo, güey? Pudo haber horchata si quieres, pero pues, la neta, yo no estuve ahí. No mames, Sí. qué Y lo, loco, ¿no? y lo mismo pasa con muchas cosas, güey. Por ejemplo, lo de Benito Juárez, güey. La neta es que yo hasta la primaria, como a los 16 17 años, decía, no mames, Benito Juárez pues, es lo más chingón de México. Pero esa vez, güey, que yo defendía a Benito Juárez, güey, una maestra que no me daba precisamente historia, güey, sino otra materia, se rió de mí, güey. No Y la, mames. y la neta sí me dolió en el pinche ego y le dije por qué se reía. Y me dice, pues es que no conoces quién fue Benito Juárez. No, pues no, pues Y, estoy y leyendo lo que me dicen, güey. sí, pues le digo, yo sé a lo que he aprendido de historia y a lo que he visto. Me dice, no, si quieres saber quién era Benito Juárez, primero léete el tratado
es que no sé si lo voy a decir bien, pero creo que es MacLean Ocampo. En ese pinche tratado, digo, tampoco es como que lo leí, ¿verdad? Pero sí me enteré Ujú. que Benito Juárez, güey, pues sí es un pinche traidor. Porque primero, güey, vendió, pues a lo mejor no la soberanía completa de México, pero sí se la intentó vender a los estadounidenses y también a los franceses. No mames, pinche vato. Yo nomás sabía que era un pinche pirinolita de este pelo, güey, que estaba chiquitito el Sí. güey. Y, y ¿sabes por qué llegó Benito Juárez a ese desmadre, güey? No. No fue porque lo que dicen de que pues era un niño bien aplicado en la Sierra de Oaxaca y que tenía buenas calificaciones. Esa es la que yo me sé, güey, de que era un niño No, güey. acá, güey, chingón. Acuérdate que la historia, güey, siempre debe tener un héroe. Entonces, ¿qué haces para tener un buen héroe, güey? Pues enaltecerlo, güey, y decir que fue la Ujú. piola. Sí, Pero, sí, sí. pero dicen que pues no tienen mucha certeza de que Benito Juárez fuera, bueno en la escuela, güey. De hecho, dicen que era, pues casi un pinche vándalo. Que la neta sí era, pues, de cuidado el cabrón. O sea, que sí estaba bien chiquito, pero la neta que sí era de cuidado el güey. Como un chihuahua. Entonces ese güey, pues, en sus inicios en la política mexicana, güey, al cabrón, pues, se dan cuenta de que sí lo apoya mucha parte del pueblo de México, porque, pues, es como cuando el Caca llegó a la presidencia, güey. La mayoría se vio reflejado en él, güey, porque, pues, dicen, este güey se ve naco, güey. Yo soy naco y pues la neta tengo a alguien que me represente. Exacto, güey. Y eso no es una mamada, güey, porque eso intentó hacer el PAN con Xochitl. Bueno, es cierto, güey, no les funcionó, quisieron hacer algo similar. Quisieron hacer algo igual porque dijeron, no, esta está bien pendeja, se ve color humilde y pues la neta pues, se ve naca. Vamos a vestirla inclusive con vestimentas estas raras. O sea, yo digo raras porque la neta no sé ni de dónde provengan las vestimentas, perdónenme. Como las guayaberas del Ándale, Cacas, güey. ándale. Entonces, pues dicen, pues si la vestimos así, se van a sentir reflejados, ¿no? Porque de hecho, Ajá, si tú ves a la Xochitl, antes cómo se vestía y cómo ya se vistió después, güey, pues la neta sí dio un pinche cambiazo bien sí. cabrón. Por eso hicieron la mamada de que anduviera en bicicleta y todo eso. Bueno, sí, güey. Y que llegó hasta donde está por vender gelatinas. Ujú. Digo, la verdad dicen que eso ni es cierto, güey, pero pues, la neta no sé. La neta no me puse a Sí, güey. investigar sobre sus vidas. Pero el chiste, güey, es que también esto lo hicieron con Benito Juárez. Y el güey, este, pues fue invitado a una pinche secta, güey, una secta que pues es internacional, que es Sí, que es masón, güey. sí, la masonería. Ajá. Pero fue invitado, güey, por los de Estados Unidos. Y obviamente, pues en Francia también se profesa ese desmadre. Entonces, tenía relaciones con muchos países. Países a los que Sí, no güey. les convenía tener a otro personaje que no fuera ese güey. Porque pues podían tener mejores relaciones, pues se podrían apropiar de recursos, pues les salía más barato exportar. Digo, si es que en ese momento ya existía la exportación y todo el desmadre. Ok. Y pues no les convenía que, creo que todavía en ese tiempo era el Maximiliano de Habsburgo, Ujú. como el emperador, El, ¿no? el emperador. Ujú. Entonces, pues no les convenía, güey, porque pues la neta no, pues el güey estaba regido bajo otras leyes, México no era todavía una república como demócrata, ¿verdad? Entonces, pues deciden poner al Benito Juárez, güey, bajar de los huevos al otro güey del poder. Lo deciden poner, güey, y entonces el pinche Benito Juárez, güey, pues era un desmadre, porque el güey lo único que le gustaba era estar en su pinche secta. Porque pues se sentía bienvenido y todo el desmadre, güey. Inclusive cuando estuvo el güey, no recuerdo si es en Palacio Nacional o en alguno de esos desmadres, del presidente, tienen un cuarto exclusivo donde hay muchas figuras, masónicas. Mames, ahí es donde se armaba acá Ujú. el pinche aquelarre macizo. Pues yo digo, güey. Y dicen también, güey, por fotografías yo he visto algunas del Benito Juárez, güey, la neta trae la vestimenta de un masón. No mames, mira qué. O sea, yo digo, yo sí sabía que era masón el güey, igual que varios, pues, artistas, ¿no? Que famosillos. Ujú. Y que pues era una pirinolita así chiquita, güey, pero que era, Sí, era el niño aplicado, güey, que llegó a ser presidente. no, no, güey. A ese güey como,
pues, prácticamente a todos, güey, los han puesto por conveniencia. Sí, porque era Porque el que más le convenía al pueblo en ese momento. sí, porque no nos vamos a hacer pendejos. Por ejemplo, no es secreto ni es mentira, güey, de que muchos países, güey, no querían a López Obrador y mucho menos a Morena siguiera en el poder, güey. De hecho. Entonces muchas empresas, tanto extranjeras, güey, inclusive, güey, este, pues el gobierno de algunos países, estaban inyectándole dinero a campañas políticas de otros personajes. Ujú. Por ejemplo, a Naya le pasó esto, muchas, empresas, transnacionales le pagaron la campaña Sí, eso sí me acuerdo, güey. Más y que de mi hecho, amigo se metió con, pues, con los unos equivocados, ¿verdad? y, y por ejemplo, también para esta contienda también se metieron, güey, porque de hecho también ahí en las mañaneras el López Obrador decía que había gente comploteando contra ellos. Y pues la verdad es que sí, güey. Y pues también es cierto, güey, que la campaña de López Obrador, güey, fue subsidiada por el narco. Sí, güey, de hecho sí, hay varias declaraciones que han dicho, güey, que ahí soltó feria, ahí son unos padrinos grandes, güey. Sí, pues la neta no es mentira, güey. Y digo, yo sé que lo quieren ocultar y que pues, puede atentar la vida de cualquiera por asegurar este desmadre, güey, pero no nos podemos hacer pendejos, güey, de que ni te ayuda el narco, güey, como a otras personas los ayudan personajes extranjeros, güey. Porque al final, güey, estar en esa pinche silla es tener que hacer convenios con las ratas, güey, o con las más ratas. Sí, güey, porque, pues, al final de cuenta, si vas a estar ahí, güey, también va a correr riesgo tu vida. Ujú. Entonces, Y mira, tú puedes aceptar lo que quieras de esos güeyes si quieres hacer pinches tratados que a lo mejor no te busquen tanto, o que pues dejen pasar por desapercibido, güey. Pero lo importante, güey, es de que si hagas algo bueno por México. exacto, diría, mi amigo Chely Llegón, güey, o copela o cuello. Ujú, exactamente. Pero pues el pedo, güey, es que a la mayoría, pues, o les gana el poder, güey, o les gana el pinche dinero. Sí, güey, es que no mames, imagínate, güey, te dicen: "Mete aquí, vamos a meter 100 millones, güey, de dólares, pero te puedes quedar unos 30, güey". Dices: "Pues me los quedo, güey". Pues sí. Porque, por ejemplo, un caso que vi que sí le pasó ahí bien culero, güey, fue es que no recuerdo si era el gobernador de Guanajuato, o uno de los municipios de Guanajuato, güey. Al papá, por andarse metiendo en desmadres con uno de los cárteles, algo no les gustó al cártel, güey, pues se lo chingaron. Y el hijo, güey, que ahora quiere ser candidato de un municipio de ahí, también se lo quieren chingar, güey, porque el güey pues no quiso cooperar. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate, güey, Sí cooperas, pasa, te güey. matan, güey. No cooperas, güey, pues igual te van a querer matar, güey. Ajá, o sea, dices: "Puta madre, güey, ¿a quién se las doy?". Ujú. Y por eso hubo tantos homicidios a candidatos en la pasada campaña. Sí, güey, de hecho estuvo muy pesada, güey. De hecho, también aquí, güey, o sea, aquí donde vivimos también estuvo de la verga, Sí, güey. pues yo sé que hubo amenazas, güey, y que se robaron varias urnas. Sí, y de hecho, pues acá el uno de los adversarios es una puta rata de mierda, güey. Eh, Eh, este, el güey, o sea, tiene un chingo de, o sea, mueve el billete cabrón, güey, y por debajo del agua. sí. Y todavía, se estaba peleando, güey, todavía no teníamos, o sea, legalmente todavía no teníamos a alguien que nos representara, güey. Ya hasta hace poco dijeron que sí, que ya ganó el que ganó. No, pero pues, yo siento que también ahí hubo chanchullo, güey, porque la neta se tardaron de a madres. Sí, güey, y no mames, si tenía un chingo de miedo este cabrón, güey. Tanto que no salía, güey. No salía ahora sí que no salió, güey, ni a dar el grito, güey. Cuando fue Ujú. lo de la feria de aquí, güey, no salió ni a coronar a la reina ni nada, güey. Yo estuve ahí, güey, o sea, no salió, güey. O sea, le dio culo, güey. No, pues para que se meten en desmadre, pero pues es que la neta, güey, también pues es cierto que roban, güey, que también le deben a mucha gente. Y pues la neta no es tan justo.
Y por ejemplo, güey, regresándonos a muchos ayeres, güey. Si tú hablas de Santana, güey, obviamente sabes que es un traidor, güey, que vendió la soberanía de medio México, güey. Dicen Y que que no se, vendió. y que se lo malbarataron bien horrible, güey. Me lo pendejaron. Pues sí, pero, o sea, eso es con lo que te quedas que te dicen de Santana. Sí, fue lo que me enseñaron en la primaria, güey. Lo que no te dicen, güey, es de que hubo mucha gente, güey, que lo amenazó y hasta le apuntaron, con pistola en la cabeza para que firmara, güey. Y fue gente de México, güey, no fue gente del extranjero. No mames. O sea, es que venimos a lo mismo, güey. O sea, cada quien trabaja pues para su conveniencia, ¿no? Al final de cuentas vale verga de dónde eres. Pues sí, güey, pero imagínate, este güey lo amenazan y prácticamente es como si ahorita pues, armáramos un desvergue, güey, y fuéramos a apuntarle la cabeza a López Obrador, güey, para que ponga su pinche renuncia, güey. Muchos, Exacto. a lo mejor si muchos no conocen la historia, van a decir, no, pues es que este güey renunció, Ujú. pero pues no van a saber por qué renunció, güey. Exacto. O sea, no sabían que un par de pendejos, güey, fueron y le dijeron que le iban a cortar las pelotas, güey, si no renunciaba. Ujú, exactamente, eso le pasó a Santana. Por amenazas, tuvo que vender medio país. Y pues obviamente, güey, pues ¿qué es lo más fácil de contar? Decir que un pendejo, güey, vendió pues medio México, güey. Y pues sí podemos decir, no mames, pobre pendejo, pues hubiera, por lo menos hubiera pedido más, ¿no? Ajá, o sea, dijeron, no, pues tener por lo menos paso libre, güey, no sé, alguna Ujú, mamada. pero no, güey. Y te digo, fue gente o sea, del país, güey. Sí, güey, ¿no? Pues ya ves que también dicen que pues, los mismos que se quebraron a Pancho Villa, güey, fueron los mexicanos, güey. Sí, Que no fue alguien más que pues unos mexas que ya no les funcionaba, güey. sí, pues de Pancho Villa también hay muchas historias, güey, de que la neta no es el güey que pinta. No, que sí Que, era un culero, güey. que fue un pinche borracho, violador, misógino y toda la tarta de cosas que te imagines, güey. Y que solamente fue utilizada su imagen, güey, para decir que el pueblo tenía un héroe, güey. Sí, Que yo sea, fui a una primaria con su nombre, güey. pues hay muchas cosas, güey. Por ejemplo, ahora el gobierno, güey, pues, tiene mucho esta maña de nombrar cada año, güey, con el nombre de un personaje histórico, güey. El de este año creo que es Felipe Carrillo Puerto. No recuerdo si la del 2020 o la del 2021 fue de Pancho Villa. Sí, sí, Pero, o sea, sí. Pancho Villa, güey, la neta, digo, no sé qué tan malo fue, güey, ni tampoco sí fue la gran persona que dicen, que pues construyó escuelas, que liberó pues muchos campesinos que prácticamente eran esclavos. La verdad no sé, güey, pero sí hay muchas historias de que pues ese güey era un pinche desgraciado y que la neta por donde pasaba, güey, pues era muerte y destrucción. O Sí, sea, güey, pues o sea, parejo, güey, o sea, ese güey no distinguía de nadie. sí, 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 ese agarraba lo que fuera, güey. Ujú. Y pues Sí, la neta sí. sí está muy manchada su historia, güey, pero pues lo que te cuentan, güey, es lo que enaltecen. De hecho, no me acuerdo si era ese güey, pero creo que sí, que su silla de montar, de montar de caballo, no sé si has visto que tiene como, hay unas que tienen como su agarradera, güey, donde va Mm, la cuerda para el caballo. Que la de este güey tenía una cabeza, güey. Creo Y que que decían sí. que sí era de un cabrón, güey, o sea, cabeza real. Ujú, No me acuerdo si era de ese güey, pero estoy seguro que sí era la de Pancho Villa. sí, Decían que tenía ahí una cabeza, güey. sí. Y eso de que cuando lo agarraron y lo mataron, creo que en Estados Unidos, lo mataron los estadounidenses, fue porque le hicieron lo mismo que al Mayo Zambada, güey. Sí, Lo, güey, le lo, aplicaron una. lo emboscaron, güey, lo amarraron y se lo llevaron a esos güeyes. Pero fue Sí, su güey. propia gente, güey, o gente que lo conocía. Pues sí, ya ves que este güey también fueron sus Ujú. compas, güey, se lo Sí, llevaron. la neta, pinches vatos. No, imagínate, güey, tú vas, oye, güey, ven, te invito a una pinche carnita, güey. No, pues vas bien chingón. Mira, yo, o Y sea, yo, del, yo no tengo empatía por ese güey, pero la neta, si vas a entregar a alguien así, güey, pues la neta, pues sí pides, pues que a ti por lo menos no te lleven todavía. exacto, güey. O por lo menos una pinche reconstrucción total que digas, o sea, yo ya estoy limpio a la verga, güey. O sea, yo Ujú. ya estoy hasta la verga de todo esto. Sí, Ya no quiero saber nada y
y por lo menos ir a la tienda, güey, y sabiendo que no me va a pasar nada, güey. Sí, me imagino que hicieron un trato así, güey. Porque, pues, la neta Sí, no es fácil entregar a alguien que, pues, sabes que todavía puede tener influencias, güey, o que hay alguien que lo esté respaldando. sí. O sea, que porque, pues, sea lo que sea, güey, pues, ese güey fue, güey, porque, pues, ya yo creo ya no, güey. Fue de los más cabrones de aquí. Ujú. Pues, era en el que decía que era el verdadero la verdadera cara del cártel de Sinaloa. Sí, güey. Sí, 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 sí decían eso, güey. Sí, sí, pues está cabrón, güey. Todo ese pinche tema, güey, de que lo que nos cuentan y lo que nos ocultan de lo que realmente pasa. Sí. Por ejemplo, también hay muchas cosas de, pues, de la historia de la conquista y todo eso, güey, que a mí me gusta ver mucho a un no me acuerdo cómo se llama el señor, güey, pero luego me lo encuentro por TikTok y la neta, pues, luego sabes que es un señor que sí, la neta la bate en historia y te dice muchas cosas de, pues, de cómo fue Hernán Cortés, güey, pues, cómo sucedió todo ese desmadre de, pues, hasta de lo de la guerra, prehispánica, de cómo, pues, Moctezuma sí era lo que decían, pero también era otro desmadre. De esa casi no me sé, güey, pero la neta luego sí están chidas las historias. Sí, yo ahí sí desconozco, sí, muchas historias de la parte de la conquista, güey. Yo, o sea, me sé, pues, la clásica, ¿no? De, de la Malinche, güey, que traicionó a todos los mexas, güey, que se fue con Mm. el Hernán Cortés porque le gustó, güey. Sí, por ejemplo, cuando vencieron al reino de Teotihuacán, güey, fue porque los se me olvidan cómo se llamaban esos güeyes, pero pues el chiste es, güey, que, o sea, los españoles fueron a ver a esos güeyes porque pues querían, derrotar a esos güeyes. Y los güeyes aceptaron nomás porque pues sí les caían, mal los aztecas, los mexicas. No mames. Sí, güey. Decidieron dar las nalgas nada más Ujú. porque le Les caían caían mal, mal, güey. güey. Sí, güey. Mm, mira, güey, qué loco. Ey. No mames. Sí, hay muchas historias curiosas. A mí me gusta mucho la historia, güey, pero pues es que la neta sí es muy ambiguo, güey, de dónde sacas la información. Sí, porque al final de cuentas no estuviste ahí para verlo. Pues nadie estuvo ahí, güey. Realmente no hay tantos escritos que te digan, pues, que alguien contó la verdad, güey. Y sobre todo que, Ujú. pues, también pudo haber sido gente, güey, por ejemplo, como San Pedro, güey. Ese güey escribió la pinche Biblia, pero escribió lo que quiso. Ajá. Y para O por acabarla ejemplo, y para acabarla de chingar, güey, perdóname, pues la iglesia católica y la cristiana, güey, le quitaron y le agregaron lo que su puta gana se les dio. ajá, o sea, ya al final de cuentas transformaron todo, güey. O Sí, por eso le sea, ya llaman el no. Nuevo Testamento, güey. Sí, porque ya lo hicieron a su conveniencia, güey. Ya no Sí, pusieron lo que en verdad, o sea, lo que en verdad pasó, güey, porque pues no sabemos si sí pasó. Y sí, dijeron, no, pues eso está muy feo para estos güeyes. porque fíjate que también ahí está bien interesante, güey, pues del Antiguo Testamento, güey, porque también incluían, pues ciertos pasajes del libro de Enoch, güey, que pues es como si fuera un spin-off de la Biblia. Oh, ok, ok, ese sí no te sé, ese sí no lo he leído, güey. Pues la neta está muy chido, güey, porque en el libro de Enoch, narran muchas historias, por ejemplo, de civilizaciones muy antiguas, güey. Por ejemplo, los Nephilim, güey, que antes eran los gigantes. Que sí existía una raza de gigantes, que poblaba la tierra. Y que existían otras pinches razas, güey. Y también hablaban de, pues, de cosas muy, que a lo mejor, digo, si las escuchas hoy vas a decir, no mames, ¿a poco sí existe esa chingadera? Pero que, por ejemplo, que existían, criaturas, pues, como mitológicas, güey, que protegían ciertas cosas. No, pues sí, Entonces, pues, si en esa, güey, me hablan de unos seres, güey, que tienen un chingo de ojos y un chingo de alas y dices, pues, ujú, es más creíble, güey, que me cuentes que había un pinche centauro defendiendo un castillo. sí. Pero también te digo, es muy a mí me gusta mucho, ver videos sobre eso del libro de Enoch, güey, pero te digo, la neta creo que estaría más interesante leerlo, güey, porque, pues, muchos como que lo resumen. No lo tienes en PDF, güey. No, güey, la neta no sé ni dónde se consigue, pero te digo, era de parte de, pues, del Antiguo Testamento, güey, porque muchas cosas sí se respaldaban del libro de Enoch, güey, con lo de la Biblia. O sea, ellos sí aplicaban la de, aquí pongo mi referencia, ¿no?
Okey, sí, sí estaban en APA, güey. Exactamente. Entonces, pues sí, muchas cosas sí concordaban entre ellos, güey, porque muchas cosas de la Biblia, pasaban en lo del libro de Enoc y viceversa, güey. Entonces, Sí. con muchas cosas que ya le quitaron a la Biblia, pues todo eso se fue amoldando a lo que hoy conocemos, güey. Que sí, pues hablan muchas cosas, sobre todo creo que se dedicaron más pues a querer vislumbrar toda la historia de Jesús, Sí, sí, sí. no tanto a contar o a dar el contexto de ese tiempo. Sí, no nada más a que murió por nosotros, güey, Ajá, exactamente. y que resucitó Digo, y está bien, güey, pero pues digo, el güey hubiera escrito una biografía de él, ¿no? O sea, si ujú, querían hacer ese desmadre. exactamente, hubieran sacado, o sea, hasta la Biblia, güey, y la Ujú, bibliografía de este cabrón. sí, entonces digo, muchas cosas que en ese tiempo sucedieron y que pues, la neta sí eran parte del contexto pues, de aquellos ayeres, güey, porque sinceramente, pues hay muchos textos antiguos, güey, pero pues ninguno tiene como el respaldo tan grande como es la Biblia. Sí, sí, sí. Porque la neta nadie sabe si sí pasó, güey. Por ejemplo, te digo esto de los gigantes, güey, pues la neta no hay cómo asegurar que sí existieron o de que por lo menos alguien, una tribu desarrolló el gigantismo, güey, porque pues tenían mal su hormona del crecimiento. Sí, o sea, puedo pasar por muchas cosas. Sí, o sea, Y no hay. puedes, y, o sea, y sí puede pasar, o sea, de que güeyes más grandes. O sea, ya ves, hay una tribu, no sé si sea en África, güey. Creo que sí es en África, que están, no mames, están bien pinchos enormes, güey. Ujú. Sí, puede Y pasar dices, por diversas cosas, güey. ujú, Por ejemplo, algo que tristemente no te lo enseñan ni en la primaria ni en la secundaria, güey, es de que, por ejemplo, muchas frutas, muchos animales, güey, la neta, no son exactamente lo que son hoy. Porque aún así tuvieron evolución. Por ejemplo, las frutas, la mayoría ni siquiera eran tan comestibles, güey, porque te podían provocar cualquier chingadera. Entonces, las frutas sí, ya fueron siendo desarrolladas, pues, tanto en laboratorio como metiéndoles nuevas, ah, bueno, germinándolas con otro tipo de frutas o ahí tratándolas de cuidar más y pues ya son lo que son hoy en día. y creo que tenía yo entendido que la zanahoria, güey, que, o sea, sí era de otro color, que no Ujú, era, no era naranja, sí, era de otro color, y que sí. creo que sí te podía matar. Sí, creo que por ejemplo las fresas también, las manzanas, por ejemplo, antes eran muy nocivas porque el amoníaco que liberan las semillas era demasiado fuerte. Entonces ¿Que no era cianuro, güey? no recuerdo, güey. Según yo, las semillas tienen cianuro, güey, las de la manzana. Yo, es que yo sabía que era amoníaco, pero la verdad no estoy muy seguro. Un veneno. Sí, o sea, algo que no puede Ah, procesar bien el cuerpo. Por ejemplo, dicen que si te comes semillas de manzana no te pasa nada, güey, pero el problema es que si te comes muchas, pues es nocivo para tu salud. sí, sí. Y pues sí, güey, pues así pasaba. Entonces te digo, no tenemos como que registros pues de muchas cosas, güey. Por ejemplo, de muchas lenguas muertas que ya no existen, güey, pues también pudieron haber existido de a madres de información y pues no quedó nada, güey. Sí, Porque y a la hora de pasarlo a, o sea, a nuestro dialecto, güey, pues se perdió, güey. pues sí, porque, mira, lo que también hay que decir, güey, es que lo que te cuentan es de la historia moderna del nacimiento de Jesús hacia acá, Ujú. que son 2000 años, güey, pero la humanidad no tiene 2000 años. Tiene La chingos de verdad, años más, güey. la verdad no sé cuántos, pero por lo menos ya se hablaba de mil y tantos antes de Cristo, güey. Ujú. Entonces, por lo menos en esos 1000 años, güey, la neta pasaron de a madres de cosas, hubo de a madres de cosas, y posiblemente antes de esos 1000 años también hubo de a madres de cosas que la neta no vimos y que a lo mejor si no existía un pinche lenguaje como tal, pues la neta nunca hubo registros de qué sucedió, de si existieron. Porque, por ejemplo, Sí. de los dinosaurios, güey, pues hay sus esqueletos, ¿no? Y que podemos asegurar que sí existieron. Ujú. Y hacernos una idea de cómo eran, güey.
pero no sabemos si hubo una civilización, güey, que por la neta se extinguió por pendejos, güey, y no quedaron ni sus huesos o qué sucedió, güey. O que, no sé, hubo un pinche terremoto y se hundió todo su pueblo. Pues sí. O a lo mejor no sabes si los pinches aliens antes de un exterminio masivo, güey, se llevaron a la población y los pusieron en otro pinche planeta. Ajá, Digo, a lo mejor o ya suena mamada, ¿verdad? Pero, digo, también podría ser lógico, güey. ya ves que dicen que mi amigo el Tutankabrón, digo el Tutankamón, güey, pues que era alienígena, güey. Que era reptiliano, dice, ma. Ajá, güey, está bien raro, güey, o sea, tan solo en las imágenes que o sea, que se ha visto, güey, se está bien cagado el güey. Mm, Sí, sí está raro el güey. pues sí. Pero pues, la neta son cosas que a mí me encantaría saber, güey, o que por lo menos No alguien las mames, pues descubriera y sí, se güey. pusiera a decirlas. Pero pues no, güey. Sería muy cagado, sería muy chido saber todo ese pedo. Sí. Pero no mames. Todo, pues todo es pues al final de cuentas, güey, pues todo se va a contar para no espantar a la población, porque muchos no están mentalmente preparados para saber que existen ciertas cosas o que pasaron ciertas cosas, güey. No te escucho, güey. Perdóname, se moteó. Sí, sí, sí. Este, pues sí, la verdad es que yo no creo que ni siquiera yo estaría preparado, güey, para que me digan algo tan cabrón. Por ejemplo, güey, hace como un año, güey, salieron con que ya iban pues, a revelar muchas cosas de alienígenas, güey. Ujú. Pero pues la neta, sí se vio como que era una tapadera de otra cosa. Pero pues la neta, güey, cuando yo vi que decían que iban a desclasificar muchas cosas y que iban a dar entrevistas de lo que se había visto, güey, yo sí dije, no mames, la neta, va a pasar algo muy cabrón, güey, o estos güeyes no le temen a la muerte. Y pues sí se pusieron a decir varias cosas, güey, quizás con ambigüedad, pero sí, pues sí soltaron algunas cosillas, pero la neta, después de eso, güey, ya no se ha soltado nada más. No, güey, pero ¿te das cuenta, güey, que a la gente le valió verga? Pues sí, güey. O sea, como que no le dio importancia porque al final de cuentas dices, no mames, estamos revelando que existe vida biológica en otro planeta. Bueno, fuera sí, en otro pinche planeta, güey. Que existe vida y te valió verga, güey. Dices, no mames. Pues sí. Y ahí fue donde sacaron que, pues sí, la humanidad es fiel reflejo de la película esta que sacó Netflix, que es la de No mires arriba. Fíjate que no la vi, güey, y sí la quiero ver, pero no la he visto. Bueno, el chiste, güey, es que la humanidad, pues sí, está muy pendeja, güey, tanto que ven a un pinche meteorito que se acerca, güey, y les dice, nos vamos a morir, nos va a llevar la chingada. Y pues te vale madres, güey. Porque podrás ver todo lo que tú quieras, güey, pero la neta yo creo más, pues en otro desmadre y eso no es cierto. Alguien puso una pinche pantallota en el cielo para ver. Ok. O sea, sí está bien pendeja la humanidad y pues sí, güey, va acorde a lo que dices, güey. A mucha gente le valió madre. A otra no, güey, porque mucha sí se entusiasmó de decir, no mames, vamos a conocer pues a los alienígenas o algo va a pasar, ¿no? Ah, pero no, güey. Hasta mi amigo Maussan, güey, andaba bien prendido, güey, revelando un chingo de tweets, güey, y al final me lo apagaron. Pues sí, de hecho muchos, pues fueron a decirle que los perdonara, güey, por nunca haberle creído, güey. Ajá, Hasta güey. sacó el meme de Thanos, güey. Decía, me llamaron loco. Exactamente, güey. Y fue hasta el Senado a mostrar sus monitos que había hecho. Ah, pinches monos, la neta, sí me hicieron una mamada, güey. Es que ese es el problema, güey. O sea, también es el problema, güey, que dice la gente, pues no mames, o sea, están diciendo que existe, güey. Llega este pendejo, güey, ya con unos pinches monitos. Ajá. A Y decir, ¿por qué nunca lo sacaste, hijo de tu puta madre? exactamente. Pero, pues, Sí, ese güey, a mí me gustaría ir a su restaurante, güey. Tiene un eslogan bien vergas. ¿cuál es? Dice que es carne de otra galaxia, güey. Ah, la verga. No, sí, que está. O sea, a mí me mamaría, güey. Es un restaurante de carne asada, creo, güey. Del pinche Maussan.
Ah, Imagínate, o sea, imagínate pistear con ese güey, ha de sacar unas pinches anécdotas, güey, sí, bien locas, güey. la neta sí, güey. Pero pues también, güey, la neta, si ya no hubo apoyo de ese desmadre, ya no se quiso sacar más, güey. Pues una, sí fue una pinche tapadera de algo. Sí, güey, Por ejemplo, güey, una teoría que siempre me gustó mucho de allá de el 2020, güey, fue que decían, se dieron cuenta que el COVID apareció justamente cuando todo el mundo quería invadir el área 51. okey, sí, ¿no? Que decían que iban para el área 51. Sí, güey, fue justamente en el 2019, o sea, en los últimos meses del 2019, güey, cuando, o sea, estaba todo ese desmadre de que mucha gente quería ir para allá, güey, sacaban un chingo de memes de que De que iban a iban a entrar sacar el corriendo como Windows, Naruto, ajá. ajá, que iban a sacar el Windows 9, ¿no? Sí, de que si todos nos uníamos para invadir, güey, la neta no nos podían hacer nada, güey, podíamos entrar. Sí, 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 güey, y lo sacaron y Y dijeron: sacaron el mames, COVID y vale verga. todos a su pinche casa, güey". Pero, o sea, yo sé que es una mamada, güey, pero la neta, o sea, si lo ves así de primeras, güey, parece lógico, ¿no? Ujú. O sea, Sí, querían tapar algo. de hecho, sí, se supone, güey, que, o sea, la primer regla, güey, para las conspiraciones es de que las van a cubrir con lo más lógico, güey. O sea, Ujú. con lo que en verdad pasa, güey. O sea, te sacan una película, güey, y dicen: "Ah, no mames", como en la película, güey. Sí, por ejemplo, ahorita muchos traen la mamada de, dice que sacaron la reforma del Poder Judicial, güey. Ajá. Pues mira, la verdad puede ser que sí sea cierto, güey, porque la neta no se le dio tanto, pues tanta voz como se esperaría. Y fue porque la tapadera, güey, fue lo de la casa esta de los famosos, güey. Con el Adrián Ah, sí, sí. Marcelo, que lo traían en chinga, güey. Pues, así como se hacía antiguamente, güey, cuando ponían un partido del AME contra el Chivas. Sí, güey, y justamente fue en ese periodo de que fueron las pinches votaciones, güey. Ajá, y lo Y, hicieron en una pinche cancha de básquetbol, creo, güey. y que la neta yo no sé quién invitaron, güey, porque cuando dicen es una votación que va a hacer el pueblo, yo pienso que van a ser como las de junio, güey. Que va a haber pinche Es casi paro nacional, güey, y todo ese desmadre. Por ejemplo, con las encuestas que luego dice el viejito que va a hacer, güey. Digo, a mí nunca me han preguntado nada, güey. No, pues ni a mí, güey. Yo ni sé dónde se hace el voto popular, güey. Pues no, y te digo, me quedo pensando de, pues no mames, pues ¿quién votó? Su puta madre, nada más, güey. Pues sí, digo, si nada más van a votar los de la Ciudad de México, güey, pues la neta que la Ciudad de México se independice, güey, que hagan su desmadre si quieren. Ujú. O sea, ¿para qué quieres todo un puto país y dices que lo va a elegir el pueblo, güey? Y A ya mí no me han les, preguntado. pues a nadie, güey. Pues ahora te digo, ¿cuándo dijeron va a haber votación o cuándo estuvo chingue y chingue el INE que va a haber votación en un mes, güey? No, güey, pues que no, pinches consultas, populares, no, yo nunca he visto que hagan una, güey. O sea, nunca he visto que esté una urna, una puta encuesta, Pues no, nada, güey, nunca me ha llegado nada, güey. porque por ejemplo, para construir el AIFA, güey, o el Tren Maya, güey, a mí ¿Y hubo nunca me votaciones, güey? preguntaron, güey. Digo, a lo mejor le Tampoco, güey. preguntaron a los yucatecos o a los de Quintana Roo, güey, o a los de la Ciudad de México, güey, pero pues es que se supone que si vas a tomar algo tan, digo, del AIFA, güey, pues eso me vale madres, va, pero por ejemplo, algo que sí importa, güey, que es lo del Poder Judicial, porque pues sí tiene que haber güeyes en la Suprema Corte, pero también debe de haber güeyes por cada estado, ¿no? Me imagino. Se supone. Digo, lo que sí, y eso sí también me vale madres es lo que hicieron de la parte privada pues de las casas. Ah, de la propiedad privada, ¿no? Ajá. Que también fue una mamada, güey, porque para lo que le cambiaron, pues sí, se me hace bien imbécil. Según ahí traían el mame, güey, o no sé si sea verdad, no la he leído, que dicen que ya después, o sea, tú tienes tu casa, güey, ya después de que tú te mueras, ya no la puedes heredar a tus hijos o al que tú quieras, güey. Que según,
Si un cabrón llega, güey, dice, pues me gusta su casa, güey, y te gana el pinche juicio, güey, se la dan a ese güey. Pues yo Que lo nada que más sé, vas a ser concesionario de la casa, güey, ya no vas a ser dueño de la casa. pues mira, lo que yo sé es que solamente va a aplicar para la Ciudad de México y que no es tanto ese desmadre, que le cambiaron no sé qué pinche artículo, pero que ya se debe de alinear a la Constitución de México. Y sí, Yo digo, no he leído. yo escuché eso que tú dices, güey, y la neta, yo no siento que sería buena idea. Lo que para mí sería buena idea, güey, es que regules cuántas casas puedes tener. Ok, Por ejemplo, ponle, güey, si eres una empresa, pues te digan, nada más puedes tener 5 propiedades, o sea, 5 propiedades incluye el terreno. Por ejemplo, si lo expandes porque pues, te quieres expandir, pues te sigue contando como uno, pero aún así, güey, pues tienes que pagar pues, cierta multa. Por ejemplo, si eres una persona común y corriente, güey, la neta, pues lo ideal sería tener pues, 3 a lo mucho. O sea, eso es lo que yo pienso, güey. Porque si no, ya estás empezando, pues a hacer un pinche monopolio, güey. Porque pues si tienes 3 casas y las 3 las pones a rentar, güey, pues te sale para sacar la siguiente. ajá. De hecho, güey, yo tengo un conocido, güey, que, que tiene 22 casas, güey. Entonces, imagínate si esa madre no es una desproporción. Porque si eres listo, güey, compras las mismas casas en el mismo pinche sitio y las das De hecho, a lo que tu pinche valor se te dé, güey, porque la mayoría son tuyas. imagínate, o sea, si ese cabrón casi es dueño de un puto fraccionamiento, güey. Pues sí, güey, pues imagínate. Y luego si estás en un buen sitio, pues no mames, lo das a lo que tu pinche gana se te dé. Y ese desmadre se gana solito, güey, y tú vives bien, porque pues como dijeran ahí los white chickens, güey, te compras dos, rentas uno y vives en uno. Ah, exactamente, güey, pues así hasta mi abuelita, güey. Pues sí, pero o sea, Pero eso entonces, a mí se me hace un despropósito, güey. Sobre todo que, mira, a la bajar yo creo que estoy bien pendejo, güey, por la neta. Yo pensé, güey, que tú no podías comprar una casa en otro país a menos de que fueras, nacido o por lo menos naturalizado, güey. pero pues, ¿qué le pasó a mi amigo Frank, güey? ¿Quién Franca? Ah, Al pues Frank sí, al güey. Frank Cuesta, güey. O sea, Pero, que ese güey no puede ser dueño de su ajá, terreno allá en Tailandia, güey. en Tailandia, güey, y, pues, y se lo puso el nombre de su morra, que, pues, que sí es tailandesa, güey, y luego me lo chingan, güey. Pero creo que en México eso no pasa, güey. O sea, si O eres sea, un extranjero. gringo sí puede ser dueño de un terreno, güey. Sí, porque por ejemplo, todo ese desmadre que tuvieron con Mazatlán, por lo de la música de banda, Ujú. fue porque los dueños que tenían, pues, hoteles o cosillas ahí cerca, restaurantes de la playa, era porque ya eran dueños, güey. Y muchos de ellos también se iban, pues, a quedar a vivir ahí, güey. Entonces eso fue lo que les jodió a ellos y pues dijeron, pues si estoy teniendo mi propiedad y me están, pues amedrentando, pues la neta yo puedo exigir, ¿no? Pues Pero si ¿cómo es es su posible? propiedad, pues dices que sí, güey. Pues sí, pero o sea, ¿cómo es posible, güey, de que pues un pinche extranjero, güey, que a lo mejor lleva aquí 6 meses, güey, y ya tiene hasta, no sé, ponle tú un pinche hotel o tenga un pinche restaurante en un edificio y todo mamalón? Y un pendejo, güey, o los pendejos que pueden vivir ahí cerca, güey, que pues, se la pasan vendiendo mariscos, güey, frescos ahí, caminando 8 horas en la pinche playa, no se puedan comprar ni siquiera un pinche terrenito ahí cerca, güey. Es culero, güey, la neta sí es culero, güey, saber que, pues, que pasa eso y ahora que lo dices, fíjate que no estaría mal lo que, o sea, lo que es como en Tailandia, güey, de que si no eres tailandés, güey, no puedes tener un terreno a tu nombre, güey. Estaría chido Ujú. que pasara lo mismo. Por lo menos, güey. Pero es No, que y a también hay, lo mejor no ser tan culeros si, por ejemplo, si eres extranjero, güey, pero por lo menos que compruebes que ya tienes mínimo 3 años viviendo aquí, que vas a seguir viviendo los próximos 3 aquí. pero ahí el pedo, güey, sería, por ejemplo, en la inversión extranjera, que si llega, no sé, güey, digamos, pues por ejemplo Tesla, güey, o sea que
compra su terreno, güey, para armar la pinche Gigafactory ahí de Tesla, güey. Creo que es diferente, güey, porque ahí no creo que no compran el terreno, lo rentan. Mm, ok, Entonces, no, ahí sí desconozco. creo que sí son rentados, güey. Porque sí le saldría un ojo de la cara pagar un predio, güey. De ese tamaño, sí. Pues sí. Pues, o sea, sobre Pero pues todo de una dices, gigafábrica. Que sí pero te puede dices, salir rentable, güey, pero la neta te sale mejor rentarlo. ajá, sí, sí, Porque también, así güey. cuando tú dices, ya me cansé de este pinche país mugroso, me voy. Ajá, y ya dejas ahí el pinche terreno, güey. Pues sí. La neta, hasta si quieres dejar la mayoría de las construcciones, pues ahí las dejas, güey. Pues sí, güey, pero pasa como en una colonia, güey, de por aquí, de por mi casa, hay es una colonia que está cerca de las vías del tren, güey. Entonces, ese terreno donde construyeron esa colonia, güey, es de las vías del tren, güey. O sea, Ah, ya. es Ujú. dueño de los ferrocarriles, güey. O sea, son dueños de toda esa área, güey. Y, y pues ahí con todos los que construyeron esa vía, güey, pues se quedaron a vivir ahí, güey. Ya tienen familia y todo, güey. Y ahora la pinche vía, güey, quiere su terreno de vuelta, güey. Sí. Pero ya tienen un chingamadral de años ahí viviendo. No, pero pues es que es justo, güey. Una cosa es que te den permiso que tú vivas ahí, güey, y otra cosa que ya te sientas dueño. Porque digo, si a Ferrocarriles de México dijeron, no, pues la neta, no es que estén viviendo directamente en las pinches vías. Pero Están a un están en pinche, mis terrenos, güey. están a un pinche ladito y pues sí siguen siendo mis terrenos, porque a mí nunca me compraron nada y yo tampoco nunca Ujú. les vendí nada. Se los prestó en su momento. Sí, es como los estos que luego hacen de allanamiento de casas abandonadas, güey. Los pinches paracaidistas. Ajá. Que dicen que sí es cierto que si ya tienes ciertos años viviendo ahí, güey, creo que sí ya te puedes ser dueño de ese desmadre, güey, porque nadie reclama el terreno. Y, porque te acuerdas de estos güeyes cuando fuimos a que les dieran chance de grabar en el ese fraccionamiento fantasma. Ah, ajá, esos hijos de su Eh, puta madre, güey. pues esos güeyes eran paracaidistas. Ajá. Entonces esos güeyes no querían pedos ni que los grabaran, güey, por el hecho de que si alguien descubría que estaban allanando ese pinche fraccionamiento, los iban a sacar a la chingada porque no son dueños de ahí. Y esa Me mamada, querían cobrar 500 varos, güey, por poder grabar, güey. sí, y esa mamada de que pues es que nos encargaron aquí de cuidar, es una pinche estupidez, güey. Sí, güey. Pero pues, créeles a ellos, güey. Ven lo que averiguas todo el desmadre. Ujú. Entonces, pues por eso lo hicieron, güey. Y la neta te digo, con lo del el allanamiento pues, de una casa abandonada, güey, pues sí se podría hacer, pero directamente con algo que todavía es terreno. No sé si Ferrocarriles de México sí pertenece bien al gobierno federal, pero pues ya sabes que al gobierno federal no le puedes ganar, güey. No, pues no, güey. Ahorita se hace lo que su puta gana se les dé. Sí, por ejemplo, la universidad, güey, ¿te acuerdas cuando bueno, querían que les dijeran que si pavimentaban de aquel lado de la vía Ajá. para llegar al estacionamiento? Porque la neta sí estaba bien culero porque nomás era puro pinche escombro, ahí Pues ahí aventado a lo tirado, pendejo. güey. No, y estaba bien bonito para ir a clavar también ahí atrás, güey. Ajá. Entonces, güey, pues, la universidad no se quería meter en pedos, güey, porque tenían que hablarlo con Ferrocarriles de México y esperar que les dijeran que sí. Y la neta, güey, yo sé que Ferrocarriles de México sí les hubiera dicho que sí podían hacerlo. Porque la neta me ha tocado convivir con algunas personas y sí son buen pedo los de ferrocarriles. Y, y de hecho ya ahorita ya está apavimentado, güey. Ujú. Porque la neta no les costaba nada, pero esos güeyes no querían No meterse en pedos. querían, O, exactamente, no se querían meter en pedos. Para hacer la corta no querían pedos. pues sí. Y te digo, pues hubo alguien que sí dijo, no, pues vamos a hacerlo. ¿No? Porque no te cuesta nada, güey, nada más vas a pedir un permiso. Ujú. A menos de que, pues te digo, los de Ferrocarriles de México digan, no, pues es que no me conviene porque a lo mejor en su pinche construcción van a afectar el terreno de ahí de la vía. Chinguen a su madre, ¿no? Pero pues Sí, güey. no van a afectar nada con pavimentar, güey.
¿no? Y les quedó bien, fíjate, güey. O sea, por ahí he pasado varias veces y les quedó chido. Pues sí, güey, pues pavimentar no es nada del otro mundo. ¿No? Y agarras un chingo de vuelo, güey. Pues sí, no hay nada, güey. Más que pared. Ah, Güey, no, ni pared de enfrente, ¿verdad? ¿no? No, topas pared, güey, vas derecho, güey. Llegas No, por pues qué atrás bueno, güey. llegas por atrás por la escuela abandonada a la que fuimos a grabar, güey, también. Ah, ¿a poco? Sí, por ahí atrás ¿Ves que llegas, antes, güey. ves que antes había pura maleza, güey? Y pinche camino estaba todo culero. Pues ya, güey, ya no es llano, güey, ya es todo pavimentado, bonito. Ah, como que nada más esperaron a que nos fuéramos. Es que éramos la generación tóxica, güey, que tuvo Mm, esa universidad, güey. la que trajo la pandemia. Sí, güey. Salimos nosotros, güey, y se los llevó la chingada. Bueno, sí, Sí, así está güey. el desmadre. Sí, güey. Y pues ya cambiando de tema radical. Bueno, no radicalmente, güey, sino que seguimos acá en cosas de mes patrio, güey. Ujú. Eh, ¿Qué hace tu familia, güey? ¿Qué suele hacer tu familia? Nomás un pozolito. ¿Sí? Esa mamada del grito, la neta, aquí no. Está chido. No, pues la mía no hace ni madres, güey. Pues mira, güey, te digo, por mis creencias, güey, la neta, para mí este pinche día no se debería de festejar ni por nada del mundo. El bueno, bueno debería ser el 18 de septiembre, el día que sí te independizaste, si ya fuiste independiente. Y pues si yo, pues ni festejo ni mi cumpleaños, güey. ¿Qué es que va a andar festejando Pues, alguna otra mamada, güey? Pues pues menos, a güey. unos pendejos, güey, que no duraron ni 2 semanas en la lucha, güey. Antes, güey, cuando pisteaba, pues se tomaba como pretexto, ¿no? De, pues, hay que ir a empedar, güey, porque al otro día es puente, güey. Pero, Pues pues, sí, es como si fuera un pinche un sábado normal, un sábado cualquiera, güey. Te pones pedo y listo. pues sí. Pero pues no, güey, ya sabes que acá hay que tener una excusa para todo. Ujú. Y fíjate que me pasaban cosas bien raras los 15, güey. Creo que sí me has Pero, contado algo. o sea, bien raras, güey, pero raras. En temas de salud, güey. Ah, yo Todo, pensé que en otra cosa. no, el otro no era raro, güey. Pero esto sí es extraño, güey. O sea, todo empezó, güey. Una vez que estaba haciendo mi servicio social, güey, en el municipio, güey. Y, y me invitaron un tamal. O sea, yo había comido, güey, yo había comido. Y Mm, ya casi me iba, güey. Y me invitaron un tamal y un atole, güey. mm, Me los comí. Y de la nada, güey, o sea, pues yo me sentía inflamado, güey. Ya, entonces, sin pedos, me reuní con mis compas. Ah, no, antes de eso, güey, pasé por una torta de esas gigantes, güey. La compré, güey, me la comí. Ya me fui con mis compas. Y estábamos armando, pues, para ir pues, al centro, ¿no? Pero ya llegar al centro pedos. Entonces íbamos a empezar a pistear, güey. Y yo sentía, o sea, me dolía la panza bien, pero bien ojete, güey. Ojetísimo, güey. Y me dijeron, pues chingate un tequila. Ya ves que todo quieren curar con alcohol, güey. sí, güey. Y dice, no, pues chingate un tequila y con eso se te calma. Un tequila con limón. Y ahí va un pendejo y se toma También, su tequila con limón. también es el remedio para la gripa, güey. Ajá, un tequila, unos tequilas. Si no te curas, se te olvida. Dicen, le váyanse a la. Sí. Y, y ya, güey. Todo chido. Me eché mis 2 shots de tequila, güey. Y ya, güey. O sea, sí se me calmó el dolor. O sea, sí se me calmó, güey. Pero fue porque cayó, pues, todo el pinche alcohol. Ajá. Y yo ya o sea, me empezaban a sudar las manos frío, güey. Y me empezaban a temblar. Y en medio de toda la pinche multitud, Ujú. que me dieron ganas de basquear, güey. Y había un chingo de gente, basqué, güey, pero no mames. O sea, no la pude sacar, güey. Toda la guardé en la pinche boca, güey. Toda la tenía guardada. No mames. No, o sea, es lo más asqueroso que me Sí, ha me pasado así. imagino. O sea, güey, la traía así.
Entonces, ya me encontré en un pinche en rinconcito, güey, y pues ahí saqué todo, güey. O sea, vomité, cabrón. Y entonces ya también se me estaba saliendo por la coladera, güey. Ajá. Y digo, no mames, ¿qué hago, güey? Y entonces, de pues, puro milagro, estaba uno de mis compas llevaba a su novia, güey. Su, un pariente de ella, no sé, trabajaba en un restaurante ahí de la zona, güey. Entonces me Mm. dijo, pues vamos ahí, güey. Dice, ya qué chingados. Ya me tiraron paro, güey, pasé al restaurante, güey, y pues fui a hacer mis necesidades, güey. No mames, o sea, ya estaba, se me salió todo, güey, o sea, no mames. Está el Estaba espíritu. blanco, güey. Estaba, o sea, yo ya estaba blanco, güey. Yo ya no aguantaba, yo ya me estaba desvaneciendo. Y te Y regresaste a tu casa, güey. me regresé a mi casa, güey, en taxi. Sí, ya Pues sí, no. para rápido. Ajá. Me regresé en taxi, güey. Y mi mamá me dice, no, pues qué pedo, no que ibas a ir a pistear. Le digo, no mames, digo, ya ni pa' qué chingados. Y siempre al otro día, güey, por la empresa del papá, donde trabaja el papá de mis amigos, nos íbamos a un balneario, güey. Les Mm. daban el acceso. Pues tampoco fui al after, güey. No, pues se te sale ya media huevo. ¿No? Y tampoco pude tomar medicamento ese día, güey, pues porque le había metido alcohol. Mm. Y de ahí, güey, o sea, de hecho se me pegó una infección bien culera en el estómago, pero culerísima, güey. Como a Cristo. Como a Cristo ahorita en estos momentos, güey. Y ya, güey, ya me compuse, ¿no? Al otro año, güey. Al otro año. Igual, estábamos echando unas caguamas. Y no me acuerdo qué, esa vez sí no me acuerdo qué comí. Y iba cruzando la calle con otro compa. Íbamos a comprar más caguamas y vomité, güey. O sea, vomité en la pinche banqueta, güey. O sea, me dolió el estómago y vomité, güey. O sea, me dieron un chingo de ganas de basquear y vomité, güey. Y dije, no mames, qué pinche raro. Y, y ya, güey. O sea, yo hasta ya me sentía mal, pues, o sea, decía, no mames. O sea, me dieron ganas de ir al baño, güey. Ya fui a hacer mis necesidades y todo el pedo. Y seguía teniendo náuseas, güey. Y esa vez me acuerdo que también me fui, güey. Ya no pude. O sea, ya no pude estar en la peda, güey, tampoco. Ya me fui, güey. Al otro puto año, güey. Lo mismo, güey. O sea, me enfermaba del estómago. Cada pinche 15 de septiembre me enfermaba del estómago, güey. Pues Era bien pinche raro. ya parece maldición gitana. Yo creo que sí, güey. Y cada 15, o sea, sí. Hasta hace poco, o sea, hasta hace poco, güey. Ya llevo. O sea, yo creo que llevo como 4 o 5 15 que no me enfermo, güey. Del estómago. Y de hecho procuro no salir, güey. De hecho, neta, procuro Mm. no salir porque digo, no vaya a llevar la chingada un día de estos. Pues sí. No, y es que Pues pues todo lo que venden y todo eso, güey, pues es muy regular que pues traiga ahí bacterias, microorganismos. sí, güey. Pero pues es raro, ¿no? Que sea cada 15, güey. Sí, pues sí. Por ejemplo, también a mí muchos años me pasaron cosas raras el 14 de febrero, güey. Digo, o sea, yo no soy de las personas que lo festeje, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pues me iba mal en la escuela, güey, o pues el típico pinche balonazo, perdido. No, mames, esos como dolían, güey. Sí, o que me enfermaba, güey. O, por ejemplo, una vez sí me tocó que justamente el 14 de febrero, em, pues te lo daban libre en la primaria, güey. Creo que fue, no, ya iba en la secundaria, me acuerdo. Y pues yo tenía mi Play 2, güey, que me acababan de regalar. Ujú. Entonces, pues yo dije, no mames, a huevo me voy a pasar todo el día jugando, pues con el Play, güey. No mames, todo el perro día no hubo luz, güey. La neta Qué sí. culero, güey. La neta sí me agüité bien feo, güey, porque pues en aquellos años, güey, era con lo único que te podías entretener, porque una, ni había internet, güey, no había, o sea, si había tele, güey, pues, tampoco había luz, No, mames, ni pues ve el pinche periódico, güey. ¿A qué chingados? pues ni el periódico. Oh, Y sí, pues ha de haber sido imagínate, culero, güey. pues sí, güey, pues uno de morrito, güey, tiene la ilusión de que pues vas a descansar de la pinche escuela y vas a poder jugar.
Y de bueno, o sea, sí, te quedabas sin luz, no mames, sí era una mamada. Pues todavía, güey, si te quedas sin No, luz dices: "No mames". no, pues sí, güey, por ejemplo, cuando fueron los apagones, güey, te queda, o sea, todo el día, güey, sin puta luz, güey. Ujú, Y luego para acabarla de chingar, prendías tus datos y estaba de la verga el internet. sí. Así que no, todavía dependemos mucho, güey. Pues igual y ya que se normalicen más los de los paneles solares, güey, ya. ¿Tú tienes, güey? No, pero luego sí me dan ganas. También quisiera poner, güey. El pedo, ¿sabes qué es, güey? Que solamente te la permiten, bidireccional, güey, no te permiten ¿Cien por o ciento? no, bueno, o sea, lo bidireccional, güey, es de que tú consumas tu propia energía que uses, güey, y que la que no uses la regreses a la red eléctrica para otras personas, güey. La neta te cobran menos, dinero. A veces pagas como 50, 100 pesos, quizás 150 por mucho. O sea, de que le tienes Y que pagar a comisión, le tienes que pagar. sí, porque, pues, estás ocupando el servicio, güey, pues, lo de mantenimiento y, pues, en algún momento, pues, la puedes llegar a utilizar, güey, cuando falle tu sistema. Y porque Ajá. aparte, güey, que cuando tú pones ese sistema tienes que enchufar el conversor, güey, que te venden a la propia luz. No consume demasiado más que para convertir la luz que tú estás generando, que es corriente directa, creo, Ujú. y la convierte a corriente alterna, que es la que ya ocupa tu casa. Entonces, el conversor, pues, te digo, realmente no ocupa mucho, güey. Pues, es un solo aparato que vas a tener conectado a esa instalación eléctrica de CFE. Y también existe la otra que es la de baterías. La de baterías no sé si se puede usar en México o siga siendo todavía muy caro, porque las baterías, creo que las más sencillas cuestan como entre 20 y 30,000 pesos, las más No sencillas, sí. más, no más. Y no sé cuánto aguanten exactamente, o sea, cuántos watts te permitan guardar. Entonces, ahí ya lo que sé es que si, por ejemplo, se va la pinche luz, pues, tampoco vas a tener luz, a menos de que tengas un generador aparte y le estés alimentando a los paneles. Pero lo ideal es tener por lo menos una batería buena que sí te aguante para, pues, no sé, a lo mejor, pues, es mamada, ¿no? Pero que te aguante unos 3 o 5 días. No, pues sí, güey, porque, pues, tú no sabes cuánto tiempo te vas a quedar sin luz. Ujú. Mejor ir sobrado, güey, a que te falte. Sí, entonces te digo, si falla la luz, pues, está culero porque no vas a tener ni lo de tu panel solar. A lo mejor sí te ponen una batería, pero, pues, la neta eso sí lo desconozco. Ah, pero sí estaría chido, güey, pero sí sale caro, güey, toda la pinche instalación. Pues, hay ya, pues, gente que lo hace, pero creo que lo mínimo son 60,000 pesos. O Sí, sea, güey, ya te incluye todo el sistema y te incluye la instalación. lo de Pero, la pues, aún así, mamalona, güey, güey, lo de la mamalona, güey. pues sí, justamente, güey. O lo de un carro, güey. Sí, güey, de un pinche carro. Pero mira, a la larga, pues sí es malo lo de los paneles solares, porque la neta también hacen su desmadre con el ambiente. Pero también es buena idea, güey, para, pues, no de perder tanto de esta energía que es gracias al agua, a las plantas hidroeléctricas. Ujú. Pero, pues, quién sabe qué vaya a pasar, pero yo sí lo veo como buena alternativa. Y si tuviera el dinero, ya lo hubiera hecho. Sí, no, yo también, güey, o sea, neta, yo también. O sea, por ejemplo, a los negocios, pues sí les conviene un chingo. O sea, un Sí, por chingo les ejemplo, conviene a los negocios. hay una tienda aquí, o yo vivo en una esquina, güey, a la siguiente esquina hay una tienda de estas de abarrotes, pero el dueño que vende ahí, güey, vende cerveza Corona, güey. Entonces, pues, y también vende refresco. Entonces, sus refres, güey, pues, siempre tienen que andar jalando. Ujú. Entonces, recientemente él puso paneles, no recuerdo si tiene como 3 o 4, pero dice que, pues, sí le ayudan bastante y, pues, la neta, pues, con lo que vende ya recuperó su inversión. Sí, o sea, de hecho, cuando yo tenía la tienda, güey, de luz, o sea, de luz así jodido, güey, un día normal, güey, pagaba 10 varos, güey, 10,000 varos de pura pinche luz.
Y en los días donde hacía más calor, que es cuando más consumo requieren los pinches refris, güey, llegábamos a pagar hasta 15,000, 16,000 pesos de pura pinche luz. Entonces, güey, pues nos ofrecían los paneles solares. O sea, el mismo güey de Coca te decía, no, pues te pongo los paneles solares, güey, y te vamos cobrando. Dice, son 100,000 varos, dice. Y esos te los vamos descontando en todo el año hasta que lo pagues. Y pues al Chile pues sí te conviene. Son 100,000 varos por tal instalación y todo, güey. Y te reduce un chingo el Ujú. consumo, güey. Estoy diciendo que en esa pinche tienda, güey. O sea, sacabas arriba de 10, güey, en un día. Sí, güey. Conviene muchísimo, pero pues uno, el pedo es tener el dinero, güey, sobre todo que pues sí sea redituable. Digo, Ujú. en una casa doméstica, pues quizás no valga tanto la pena, güey, pero pues al final si, por ejemplo, pues dependes mucho de que haya luz, porque pues haces tarea o, por ejemplo, como yo, güey, que me la paso jugando, pues la neta, si dices, la neta no quiero batallar. Pues un día no haya pinche luz y me tengo que hacer pendejo, güey, con los pocos datos que tengo. Pues hay que, yo creo, para nosotros sería invertirle en unos buenos no breaks, ¿no? Pues sí, pero aún así tendrías que comprar un no break muy caro para que sí te aguante muchas horas la energía. Yo ahí donde trabajo, güey, me compré dos de 180 minutos, güey, Mm, sin luz, güey. Pero no no, mames, hombre, pero irradian de calor las chingaderas como no sí, tienes idea, güey. güey. Sí, yo tengo Pero uno que nada más aguanta media hora, güey. La neta, o sea, está chido porque si aguanta, güey, por lo menos porque guardes tu desmadre. sí, güey, sí. Pero, por ejemplo, yo luego dejo mi compu prendida para, pues, no tener que llegar a prenderla otra vez y abrir todo otra vez, güey. Entonces, pues, me ha tocado, güey, que pues, de un día para otro se va la pinche luz, pues, chingadera se apaga porque no aguanta. Sí, pues acá como tienen que pues, estar operando siempre, güey, la pinche estación. Sí, tiene que aguantar un buen rato sin luz. Mm, Y pues sí, compré esos de 180 minutos. sí, Pero están pesados, güey. Son unas madresotas así, güey, sí, güey. pesadísimos. Pues sí, pinches baterías, imagínate, güey, para aguantar por lo menos una computadora, una consola, güey. La neta sí está No, fuerte güey. el chingadazo. Y para ponerlo, güey, fue un pinche pedote, güey. O sea, porque es un espacio reducido donde los tengo. Y el pendejo que antes hizo la instalación, güey, se le hizo bien fácil, güey, ponerle cinchos cada centímetro, güey, a todos los cables, güey. O sea, está lleno de pinches hinchos, güey. No, y apenas cabía mi mano, güey. O sea, estoy así cortándolo desde lejos, güey. Me corté los pinches dedos, me encajé pedazos de cincho en las manos, pero puse mi no break. Puse mi no break, güey. ¿También le pusiste cinchos, güey? No, ya lo dejé, yo ya dejé ahí mi desmadre. Dije, ya que se preocupe el que venga. El siguiente, yo ya no. Sí. Pero sí, por ejemplo, a ellos sí les convendrían los paneles solares. Ah, pues ahí tenemos paneles solares, güey. Ahí tenemos paneles solares, pero es una mamada que no sé quién les haya puesto los paneles solares y ese pedo. O no sé si tengan una pila de respaldo. Porque cuando se va la luz, güey, se va a la verga la luz, güey. O sea, no retiene nada, güey. Sí, te digo que tienes que comprar la batería, Ah, güey, o por lo menos algo como un no break, güey, que te aguante un rato. sí, güey. Pero el conversor, güey, si no tienes esa madre en el conversor, pues no va a funcionar. Ujú. Y es que ellos piensan, güey, que sí, que solitos iban a almacenar la energía, güey. O sea, que sí iba a ir la luz. O sea, que ya no dependías de CFE, vamos. O sea, Pues no, güey. que ya era todo solar, güey, y todo el desmadre. Y cuando les dije la realidad, güey, pues sí se me agüitaron. Pues sí, te digo, esa batería no es barata, güey. La neta sí tiene que retener bastante y creo que sí se descomponen a veces fácilmente. No, sí, güey. O sea, yo. Ahí donde estoy, güey, como hay muchas subidas, está mal la instalación eléctrica. O sea, de entrada está mal. Mm, Hay muchas subidas y bajadas de luz, güey, así bien de la nada. Y se han jodido varios no breaks por eso, güey. A veces de la nada da un putazote de luz, güey, y pues todos truenan, güey. sí, es que necesitan un supresor de pico también. Ajá. Sí, están un pinche supresor así chido y.
O una Y pastilla. De veras necesitan también una buena pastilla, güey, que primero se bote cuando hay algo así. hay pastillas, güey, pero lo raro es que no se botan, güey. Digo que no sé quién coño les hizo la instalación, güey. Pues no se las hicieron bien, güey, porque lo primero que debe de botar es la pastilla, güey. Ajá, o sea, yo aquí en mi casa, güey, sí tengo pastilla, güey. O sea, lo primero Ujú. cuando entra un putazo de luz, güey, ¡pa! Sí, Se porque baja antes la lo pastilla. tradicional eran los fusibles, güey, pues esas madres no Ajá, aguantaban. sí, güey. Y aquí cuando he probado, o sea, he hecho mis cortos, güey, probando mis cables a veces, güey, Ujú. pues se baja la pastilla y no pasa nada, güey. Sí, Pero allá no, güey. O sea, es bien raro, güey, tío, que no sé quién les hizo la instalación. es un pendejo, me imagino. Sí. Y por ejemplo, güey, les dijeron, güey, que cada que, pues ya que se cerrara el changarro, güey, tenían que apagar precisamente una pastilla, güey, bajarla, güey, para que La todo se verga. quedara sin luz. Tiene Y truco, güey. sí, güey, y en lugar pues de apagarlo de la manera tradicional, que es con el mouse al botón, güey, de apagado, siempre, güey, nada más le daban al pastillazo, güey, pa. No Y decían, mames. güey, es que los no breaks no almacenan la energía. Le digo, pues no, pendejos, pues le están cortando el suministro de energía, entra el no break, se queda todo prendido, y ya cuando llegan, pues el pinche no break está descargado y todo apagado, güey. Ujú. Y así varias veces se putearon varias bases de datos de un programa, güey. Oh, mames. Y ahí vas a un pendejo a arreglarles el asunto a las 6 de la mañana, güey. Y yo no Pero tengo voy que a hacer querer, nada güey. más. O sea, quieres poner una pinche estación de radio, güey, no sabes cómo. No, sí, es que el problema, güey, es que no contratan a los que en verdad, güey, saben. Quieren ahorrar un chingo de gastos, güey. Pero un chingo de gastos, güey. Pobres güey. Sí, güey. No, sí, hay unas cosas muy culeras, güey, la neta. Uf, ya me está dando sueño. Te chingaste tu magnesio, güey. Sí, güey. Si quieres, hasta aquí le dejamos, güey. Pues sí. O ti- Bueno, a no ser que tengas algo más que agregar. Mm, pues no, güey, todavía no tengo nada interesante que se deba de contar aquí, en público. Me imagino. Ujú. Así que no hay nada, güey. Pues hasta ahorita todo chido. Que pues yo creo que hasta aquí le dejamos el día de hoy. Va. Y a Pues ver si invitas a alguien entonces, para la siguiente. espero, güey, o sea, neta sí espero a ver a quién coño invito, voy a ver quién quiere jalar y, y pues ya, nada más, güey. Les agradezco a los que hayan estado, muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente. Cámara. Cámara, no les enseño mis patas, güey, porque No, güey, ya vamos. hay alguien que ya las ve.